Bueno, hoy tengo el placer de recibir a Leo Borges, historiador, investigador, escritor. Y bueno, y mañana Artigas es la figura, más allá que es el Día de los Abuelos, y yo quiero mi regalo también, que eso es Es verdad. aparte. Eso va entre paréntesis, Leo. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme como siempre. No, para mí es un Este, placer y me encanta escucharte siempre, y bueno, hoy vamos a hablar del viejo Artigas, del ¿no? viejo Artigas. La fecha de nacimiento, el natalicio. Artigas debe ser de las únicas personas en el mundo que natalicia, no cumple años, ¿no? Y eso lo llena de bronce, lo llena de mármol, ¿no? Es el natalicio del prócer. Y en realidad, a mí me parece que es un momento interesante para conocer la figura de Artigas como mucho más pegada al piso, mucho más quién fue realmente y no tanto cómo la historiografía lo fue llenando de mármol hasta convertirlo a veces en una figura fría, ¿verdad? Muy alejada. Distante. Exacto, distante, Exacto. ¿no? Entonces me parece que es interesante, primero, hablar un poco o diferenciar lo que es el Artigas real del Artigas creado, ¿no? Porque Artigas tiene una particularidad. Artigas es el prócer del Uruguay, o el héroe del Uruguay. Ya las solas palabras prócer y héroe son palabras que lo alejan, ¿verdad? Además, fue creado como un prócer. ¿Qué quiero decir con esto? Que en realidad Artigas nunca luchó por el Uruguay ni nada parecido a la constitución del Uruguay, a lo que es el Uruguay hoy en día, sino que luchó por las Provincias Unidas del Río de la Plata. Por lo tanto, es un caudillo, creo que la palabra caudillo es la palabra que más lo define a José Artigas, un caudillo que luchó en tiempos en los cuales no existían los países. Claro. No existían los países, ni No. Argentina, ni Uruguay, ni Bolivia, ni Paraguay. Entonces, la historiografía a fines del siglo XIX lo coloca con forceps como héroe del Uruguay. En una época en la cual, obviamente plagada de romanticismo, se necesitaba un papá, un Exacto. padre de la patria, como puede ser San Martín, como puede ser O'Higgins en Chile, o Sucre en Bolivia, o Bolívar para O toda esa zona Bolívar. del norte de Sudamérica. Y entonces, bueno, colocan Artigas, ¿verdad? Pero al colocarlo como héroe del Uruguay, le quitan gran parte de su importancia como un héroe regional, como un héroe confederal, federal, como quieran, depende de la interpretación. Entonces, cada 19 de junio, en realidad nosotros creo que hacemos un mal ejercicio, que es, por un lado, como afirmarlo como héroe del Uruguay y al mismo tiempo quitarle la importancia regional que tiene. Por ejemplo, la bandera de Entre Ríos es la bandera de Artigas. Claro. O sea, también es un héroe de Entre Ríos, también es un héroe de Santa Fe. O sea, y no podemos quitarle eso. Lo que pasa es que muchas veces cuando desde el otro lado del río Uruguay nos dicen, a mí me pasa, yo conozco muchos historiadores entrerrianos, santafesinos, que me dicen, para mí Artigas es también parte de nuestra historia y es un héroe de nuestra historia. Muchas veces los uruguayos sacamos desde adentro una especie de enano fascista, nacionalista al extremo y no nos gusta. Claro. No sé si te acordás No cuando lo queremos compartir. no lo queremos compartir. Cuando la expresidenta argentina, Cristina Fernández, dijo Artigas quiso ser argentino y no lo dejamos. Sí, sí. En realidad, eso hizo que montaran en cólera a muchísimas personas. A mí no, a mí me pareció un acto digno. A ver, cuando hablamos de determinados personajes actuales, mucha gente se enoja con el personaje, no con lo que dijo el personaje. Exactamente. Yo no Tal voy a hablar del cual. personaje, no me interesa, sino lo que dijo. Entonces, en realidad, ver a Artigas como un héroe mucho más abarcativo, yo creo que le suma, no le resta, Sí, sí, ¿no? totalmente. Porque básicamente Artigas era un caudillo que intentó liberar a gran parte del sur de Sudamérica, no solamente a un pequeño lugar que hoy, por cuestiones muchas veces del destino, económicas, políticas y sociales, se convirtió en un país, ¿no? Entonces, me parece que los 19 de junio, más allá de ser el natalicio de Artigas, te cuento una cosa interesante y es que durante muchos años en Uruguay se conmemoró la muerte de Artigas. Mira. 23 de septiembre era feriado. Y lo cambiaron porque, claro, eso de conmemorar la muerte parece un poco Sí, sí, fuerte, ¿no? contradictorio. Claro, un poco contradictorio. Sí. Entonces, a fines del siglo XIX se cambia esa fecha por el 19 de junio, el día del nacimiento de Artigas en 1764, ¿no? O sea, en realidad Artigas es muy lejano a lo que después se convierte en el Uruguay, más allá de que él muere 20 años después de la creación del Uruguay, ¿no? El Uruguay se crea entre 1828 y 1830 y Artigas muere en 1850 en Paraguay, pero nunca quiso volver. Claro, por algo fue. Claro, por algo fue. Entonces, en realidad se cuenta casi proféticamente que lo fueron a buscar varias veces, eso es verdad, lo fueron a buscar, y una de las veces con la Constitución, para que de alguna manera volviera a su país, y él contestó, yo ya no tengo patria. Claro, terrible, fuertísimo. Claro, yo creo que la historia de Artigas es una historia
en extremo dura, en tanto él se va en 1820 y sufre una especie de sobredosis de soledad, ¿no? O sea, se va al exilio, que a veces es peor que la muerte, ¿no? El otro día justamente escuchaba a alguien que decía eso mismo, ¿no? Que uno se imagina a un Artigas muy solo y sin embargo Artigas convivía en su lugar, compartía, o sea, nosotros vemos o sea, fue como un autoexilio Sí. también, entonces es distinto a que te exiliaran. Me voy, me abandono, dejo este espacio y creo como ese nuevo lugar donde convivo con las personas que están ahí. Yo no sé si lo habrá padecido o o lo habrá disfrutado. Claro, esa es una excelente pregunta. En realidad él está en Paraguay 30 años, ¿tá? De los cuales una parte los pasa en San Ignacio de Curupaití, preso prácticamente por las fuerzas de Gaspar Rodríguez de Francia, que le temía muchísimo. Ahí les recomiendo un gran libro que se llama El caudillo y el dictador, de Ana Ribeiro, la actual subsecretaria del Ministerio de Cultura, que fue la que más investigó. Se fue a Paraguay, se metió en los archivos e investigó esa relación entre Gaspar Rodríguez de Francia y Artigas. Y luego, cuando muere Francia y queda su sobrino Carlos Antonio López, lo trae a Asunción, le pone una chacra y lo trata muy bien, lo coloca en un lugar mucho más amable de lo que lo trataba Francia, que es justamente la escuela que vamos a visitar cuando vamos a Asunción. Claro. La escuela, hoy es una escuela, donde era la chacra de Artigas, hoy es una escuela uruguaya, con maestras uruguayas, los niños llevan moña, es muy lindo ir y ver esa escuela. Y cuando Artigas ahí pasa sus últimos tiempos libre, o sea, que él podía haber tomado la decisión de volver. Pero sí es verdad que se relacionó con mucha gente, tuvo varias compañeras. Se dice, sin prueba alguna, que tuvo un hijo, Juan Simeón, que luego muere en la guerra del Paraguay. Pero lo que sí es cierto, humanizando la figura de Artigas, vamos a pensar su vida. Artigas nace en 1764, en la época en la cual no existía todavía el virreinato del Río de la Plata. Exacto. ¿Ah? Estábamos en el virreinato del Perú todavía. Formábamos parte del Perú. Claro. Entonces, digamos que Artigas va construyendo su identidad, o todos, aquellas personas van construyendo su identidad no pensando en Uruguay o Argentina. No existía eso, pero Exacto. Completamente, ¿no? Pero entonces, qué lejano nos queda hoy Perú, Leo. Sí, Nosotros totalmente. Cuando pensamos que esos personajes nacieron siendo parte de aquel virreinato de Perú, que nosotros vemos tan distantes, claro, es como re difícil ubicarnos en la historia y en lo que vivenciaban esas personas, ¿no? No, porque es una cuestión de identidad. Hoy en día, si yo te pregunto de dónde sos, vos decís, yo soy del Río de la Plata. de Uruguay. Sí. Ponele que podés decir soy de Montevideo o de Canelones, pero en realidad soy del Uruguay, eso te define, porque las naciones hoy nos definen. En aquel momento, si vos le preguntabas a una persona de dónde sos, y esa persona tenía que desarmar una mamushka, ¿no? Decía, soy, por ejemplo, de Montevideo, de la jurisdicción de Montevideo, del virreinato del Perú, de España. Claro. O sea, tenía todas esas identidades metidas adentro, que ninguna de ellas era una nacionalidad. Y que ninguna realmente se sentía. No, eran comunidades locales. Claro. En realidad, digamos, la máxima era ser español, claro, porque en esencia eran españoles. Si bien eran criollos, eran españoles. Era lo que se quería, pero no era lo que se podía. Claro. Pero fíjate vos que Artigas, bueno, en el año 1778 desaparece de los lugares que frecuentaba, ¿no? Básicamente tenía 14 años, era un chiquilín que, según Nicolás de Bedia, que era un compañero de clase que luego escribe sus memorias y ahí nos cuenta quién era Artigas de niño, era un niño muy avivado, muy vivo, le iba muy bien en la escuela, ¿no? Que iba al convento de San Bernardino de los hermanos franciscanos, y ahí aprendió, hasta los 14 años, los rudimentos básicos, matemáticas, ¿no? A leer, a escribir, etcétera, etcétera, y a los 14 años desaparece, y se mete en el campo. Y recién vuelve a aparecer en 1797 como blandengue. Durante todo ese tiempo, de 1778 a 1797, hay como un agujero negro en la historia. Claro. No hay documentaciones. Esos son los agujeros negros en la historia. Sí, no sí. hay muchos documentos. Sí sabemos que se convirtió en un caudillo, sí sabemos que arriaba ganado, que hacía contrabando. La palabra contrabando es una palabra compuesta. Contra, bando. Bando era el nombre que llevaban las leyes en la época, ¿no? Y a los 57 años después de ser blandengue, o sea, pasamos de señorito de Montevideo, de una familia en aquel momento importante, los Artigas, además era pariente de los Carrascos, o sea, todas familias importantes. Él
desaparece, después se hace blandengue, pasaría como de ladrón a policía, digamos. Sí, sí, tal cual. Se hace blandengue, pasa mucho tiempo como blandengue, llega a ser casi capitán, siendo blandengue, una carrera bastante importante, y a los 57 años, una edad que hoy en día es una persona joven, pero en aquel momento... Ojo lo que vas a decir, que es lo que cumplo yo este año, ¿eh? Mirá, pero en aquel momento, imagínate, digamos... No, en aquel momento ya eras una persona pasando casi la adultez, Claro, ¿eh? no. Las posibilidades de llegar vivo a ese momento. Exacto, porque la esperanza de vida era mucho menor. Mucho menor. Por muchísimas razones que Sí, tienen que sí, ver sí. con la medicina, con la todo. guerra, Con todo. y más un soldado. Y él con 57 años, fíjate que a los 14 desapareció. Los 14 de aquella época no son los 14 de ahora. No. En aquel momento no existía la adolescencia, por lo tanto se pasaba de la niñez Sí, a de la los niños adultez, a adultos. ¿tá? Pero a los 57 cambia de vida y se hace un revolucionario, se convierte en un revolucionario. A los 57. Fíjate que Rivera, Lavalleja, Oribe, todos los que lo secundan son muchísimo menores que él. Sí. ¿Tá? Se convierte en un revolucionario. Pasan 9 años, 1811 y 1820. Y ahí la última derrota, batalla de Tacuarembó, y se va al Paraguay. ¿No? Pues fíjate que esta persona en realidad se va ya a terminar su vida. Claro. Por ahí podemos inferir a qué se fue. Bueno, se fue a pedir ayuda. Algunos historiadores dicen que se fue a pedir ayuda a Paraguay, porque Paraguay estaba en el proyecto artiguista. Por otra parte, algunos dicen que se fue huyendo. Otros dicen que se fue ya derrotado, completamente derrotado. Bueno, me voy, ya está, lo intenté, fui derrotado y me voy. Entonces, fíjate que él vive 30 años en Paraguay, o sea, gran parte de su vida la vivió en Paraguay. Esos 30 años hasta los 86. Artigas fue un hombre muy longevo. Sí, para la época impresionante. Para la época extremadamente, ¿no? Un hombre con una salud muy importante, y que muere en Paraguay. Y es verdad que en Paraguay tuvo un desarrollo social importante. Hace algunos años yo fui a un encuentro sobre artiguismo, ¿no? Donde habían historiadores y qué sé yo, Ana Ribeiro, Vázquez Franco, etcétera, en Artigas. Entonces en un momento, era en un teatro, ¿no? En un momento llega un grupo de baile de Paraguay. Y ese grupo de baile era un grupo de baile africano en Paraguay, lo cual parecería raro, porque, digamos, Sí. en Paraguay la población afrodescendiente no es mucha. ¿Quiénes eran? Eran descendientes de aquellos negros que se fueron con Artigas a Paraguay. ¿Tá? Hoy en día viven en un caserío y se los están por expropiar el caserío. Y ellos se sienten parte del Uruguay por eso, por Claro. Artigas. Son descendientes. Se pusieron a bailar y hicieron unas danzas preciosas, africanas, afroparaguayas en realidad, y cuando terminó se pusieron todos a llorar. Y sí. Fue una cosa muy impactante para nosotros, que estábamos ahí todos medio montevideanos, ¿no? Desde otro lugar, y entender que la historia a veces sigue viva, no solo en los libros que escribimos, Con lo que se genera. sino lo que genera, Tal de alguna cual. manera, generación tras generación. Tal cual. ¿No? Y Diego, bueno, te tengo que cortar. Estaría horas, como siempre, sabes, hablando contigo, pero me hacen así ya. El círculo es chiquito. Gracias de verdad, de corazón. Y bueno, muchas cosas para reflexionar nos has contado. no, el día gracias de a hoy. vos.